están? Espero que se encuentren bien en una nueva jornada de Mau Fishing Aventura. Ahí está. Ahí agarré uno. Con esta puesta de sol. Gente, buen día, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien en una nueva jornada de Mau Fishing Aventura. Aquí estamos de nuevo en nuestro lugar de paz, de desconexión. Estamos aquí en la playa nuevamente, gente. Traje de todo para acampar. De camping nos vamos a quedar aquí hasta mañana, estamos solos. No traje nada de comer, solamente sal, un poco de leña para hacer fuego, para cocinar. Son las 6 de la mañana, estamos aquí con este hermoso panorama, con esta hermosa vista. Está un poco nublado, pero esperemos que salga el sol más rato o más tarde. Y no vamos a perder el tiempo, vamos a lanzar inmediatamente porque para aprovechar a ver si sale algún jurel, algo para comer. Como no trajimos nada, necesitamos tener proteína y ya saben, hay que comer del mar, sí o sí. Ese es la parte fundamental de mi contenido. Sí o sí tenemos que traer comida del mar a tu paladar, como tiene que ser. Gente que inicie esta aventura, espero que lo disfruten. Suscríbanse, denle like, comenten, compartan, todo eso me sirve mucho. Ya, mi gente, vamos a buscar la caña y las cosas que ya tengo previamente armada. Ya, mi gente, vamos a ello. Está un poco movida la mar, pero creo que la altura máxima de olas iba a ser de 1,6, 1,6 m máximo, pero iba a estar movido hoy, como se puede apreciar. De hecho hay un poco de espuma también. Yo creo que lo mejor de esto es amanecer en la playa. Yo acabo de llegar, igual amanecí acá porque llegué oscuro. Llegué como a las 5 de la mañana, pero a esa hora no puedo salir a pescar porque es peligroso. Yo ando solo, entonces yo prefiero esperar un poco que amanezca y comenzar la aventura. Y aparte, como está la mar movida así, en la oscuridad no es muy bueno hacerlo. Bueno, gente, vamos a lanzar. No vamos a perder más tiempo porque quiero ver si hay jureles. Uno de los pescados que me gusta bastante y normalmente están en la mañana y en la tarde. La mañana temprano como ahora y en la tarde. Durante el día no los vemos, a no ser que hayan manchones y andan comiendo por ahí con anchoa y cosas así. Normalmente veo actividad cuando yo vengo acá, pero ahora no se ha visto nada hasta el momento.
Ojalá podamos pescar algún jurel. Si son caballas voy a tener que dejármela, aunque no me guste mucho. Ah, no, era güiro, era güiro. Pensé que me había tirado, me había picado un pez, pero era alga. Ah, no, güiro. Había enganchado en el güiro. Un peje güiro. Mi gente, parece que no hay movimiento, no. Es extraño sí que no haya movimiento. Siempre hay jureles o caballos en este sector. O bueno, la mayoría del tiempo. Vamos a tener que ver si hay alguna cabinza. Cabinza, cabrilla, a fondo. Ah, que me da raya esta cuestión. Perdimos el señuelo, gente, acá abajo. Y era el único blanco que tenía. El blanco yo lo tiro cuando no hay sol, para que se pueda ver debajo del agua. Vamos a tener que ir a armar una nueva parada.
Ya, mi gente, vamos a probar otra vez que ahora salió un poco el sol. Vamos a probar nuevamente a ver si anda por ahí algún pez. Creo que era cierto de las olas de 1,6 m. Ahora que hay sol, hay que pegar estos jalones y devolverla para que el señuelo baje y haga como que está, como que un pez herido. Porque con el brillo del señuelo, con el sol, cuando tú haces esto, devuelves, el señuelo cae. Entonces brilla bastante. Tira rayos de luz para todos lados, entonces es demasiado visible para los pescados cazadores. Como lo es el jurel, la caballa, el mono, la cabrilla, la cabinza, el chalaco. Un montón de peces. Pero todos los peces que estoy hablando tienen diferentes tipos de niveles de mar, o sea, de agua, donde ellos están. Qué raro que no haya jureles. A algún lado se tienen que haber ido. O se fueron para el fondo y lo pillaron los barcos pesqueros. También puede ser. Mi gente, no hay ningún movimiento. Voy a ver si me puedo cambiar de playa. No era la idea. La idea era quedarme acá, pero no hay pique. Y hay mucho güiro acá en la orilla. Otra vez güiro. Mi gente, vamos saliendo a otra playa mejor. Vamos a buscar otro lado porque no veo posibilidad en esta playa. No está bueno. Mi gente, llegamos a otra playa, pero como les digo, se está echando a perder o se está agitando cada vez más la mar. Cada vez se está agitando más la mar. Y se está empeorando. Parece marejada. Pero yo miré el tiempo y no se pronosticaron marejadas. Así que no sé qué está pasando. Hay pejerrey ahí. Hay pejerreyes. A ver si podemos sacar pejerreyes para comer, gente. Sería espectacular.
Viene la tremenda ola. Oh, oh. Nos vamos a arriesgar, vamos a lanzar lejos y vamos a dejar que profundice. Corrimos el riesgo de perder el señuelo y el último que tenemos, pero es lo que hay. Acá no se ve tan peligroso, pero miren acá. Miren esa ola. Una locura. Ahí está. Ahí agarré uno. Y están re lindos. Miren. Están re bonitos, me decían los pejerreyes. Mira. Si puedo sacar unos cuantos más, podríamos tener comida. Podríamos tener comidita. Les gusta que le haga así, que los mueva así el señuelo, ahí me lo atacan. A mi gente no importa, no pudimos sacar más pejerreyes, pero tengo uno, así que puede que haga una armada para lenguado y le ponga el pejerrey fresco. Así que nos movemos a otra playa. Mi gente, volvimos a nuestro punto que estábamos. No nos fue bien más allá, así que nos vamos a quedar acá nomás. Vamos a establecernos en este punto. Y ahí veremos qué podemos comer. Si no, sobrevivencia nomás. Trajimos la carpita, vamos a armarla inmediatamente. Vamos a sacar las rocas que están por acá. Vamos a sacar todo lo que es roca para que quede un espacio.
Tengo unas papas dulces, creo que se llaman papas dulces, creo, que tengo que cocer, pero eso nomás son como 2 papas nada más. Ya, mi gente, vamos a ver si sale algo. Porque no tenemos nada para comer, hemos estado todo el día. Han pasado muchas horas y no he sacado absolutamente nada. He ido para varios lugares, así que vamos a ver si por aquí, porque ya vi movimiento. Creo que son monos. No quería mono nuevamente porque en todos los videos saco mono, pero no tenemos de otra por ahora. Ojalá le podamos picar. Ojalá podamos picar algún mono para poder sacar. Vamos a hacer un poco de fuego y vamos a cocinar las papas para comer algo. Para que nos dé energía. He estado todo el día, gente. No muestro todo acá en el video porque si no sería un video enorme de largo. Pero he estado todo el día intentando, pero nada. No he podido sacar, ¿cómo se dice? Carnada acá en las rocas ni nada porque ha estado la mar todo el día así, como la ven. Agitada, si uno se encarama o se orilla a las rocas para poder sacar algo, te moja toda la ola y te puede botar al agua. Es muy peligroso. Así que, debido al peligro que existe al sacar carnada desde la orilla de la roca con este mar, no es muy recomendable hacerlo. Por eso no lo he hecho. Así que, gente, vamos a ir a preparar las papitas para comer algo, porque necesitamos energía para más tarde. Vamos a hacer un poco de fuego y vamos a cocinar las papitas. Y le pegamos al medio.
Ahí está mejor. Ahí sí. Están ahí, gente. Gente, justo se acercaron. Pero está el sol demasiado fuerte y la cámara se me apaga por recalentamiento. De hecho me tuve que cambiar el gorro porque era insoportable el calor. Son cosas chicas, parece que son jureles. Voy a parar la cámara y cuando llegue ahí le grabo. Están de este lado mi gente, pero aún no estoy a tiro, pero igual voy a lanzar. Bueno gente, vamos a volvernos, vamos a seguir con las papitas. necesitamos un poco de energía. Vamos a volver y voy a dejar la cámara que se enfríe un poco porque está calientísima, está hirviendo. Voy a tener que estar atento cuando vea la posibilidad de poder pescar, irme inmediatamente a por ellos. Y mi gente, vamos a volver las papas en la luz. Ahí la vamos a dejar para que se cocinen.
Mi gente, vamos a pinchar las papas, a ver cómo van. Yo creo que deben estar ya. Ah, tan blanditas. Están listas. Están listas, gente. Mi gente, vamos a comer acá en el auto porque hace demasiado calor afuera. Hace mucho calor. Vamos a ver cómo está esto. Ahí sí. Está caliente. Está excelente, gente, para reponer energía. Ya, mi gente, terminé. Aquí está lo ya comido. Esta me la voy a guardar para más tarde, por si acaso. Estoy seguro que me va a dar hambre. Esperemos que salga pescado más tarde para poder comérmela con esta y poder dormir con el estómago llenito. Sería ideal. Todavía no pasa nada con los pescados, gente. Estamos esperando acá. Estamos esperando la tarde para ver si caen los jureles otra vez, porque como le había comentado que los jureles están en la mañana y en la tarde. Así que estamos esperando. Y me había resguardado un poco, gente, la verdad, porque hacía mucha calor, gente. Mucha calor. Me sentía hasta mareado, de hecho. Había mucho calor, estaba transpirando entero. Mi gente, vamos a la batalla otra vez. Yo creo que vamos a dormir como guagua, gente. Como guagua recién tomada lechita. Que hemos estado todo el día transpirando como locos, caminando, pescando. Uy, está de baja, pero baja. Ve, mi gente, mira, es lo que le decía. Me acerqué al agua y empezó a moverse, estaba tranquilita. Mira. Mira. Aunque este puede que sea el repunte de llena. Puede que sea el repunte de llena. Así que buena hora para tirar.
Mi gente, como que salió el sol un poco, pero me dio hambre. Así que me voy a comer la papa. Esto es material orgánico biodegradable, así que este es cuerito de la papa nomás, para que no me digan que estoy ensuciando. Sabe mejor helada o fría, como quieran llamarle. Y se me fue mi último bocado. ¿Por qué? ¿Dónde está mi pescadito? Mi proteína. ¿Dónde? Nos vamos a poner como gente, nos vamos a poner unas chalas. Ya, mi gente, vamos a hacernos el... Vamos a calentar agua para hacernos el cafecito y acostarnos porque estoy cansadísimo, gente. De verdad. Y aparte, como no he comido nada de proteína, estoy como un poco débil. Así que nos vamos a acostar mejor, vamos a hacer el café. Voy a poner las zapatillas aquí para que se sequen con el calor. Ya, mi gente, con esta puesta de sol que tenemos acá hermosa y un fuego acá caliente. De hecho me voy a poner de este lado porque se puso frío ahora. Tenemos fueguito ahí. Yo me voy a poner esta ahí también. Con este cafecito, un salud. Hoy día no se pudo concluir lo que queríamos, no pudimos comer proteína, no pudimos pescar ningún pez, pero por lo menos se disfrutó. Logramos pasar el día completo. Ahora vamos a dormir aquí plácidamente. Esperemos que la noche sea sin ningún problema. Y ya con su salud, gente. No siempre se logra lo que uno quiere, pero uno aprende con eso y persevera.
Ah, está buenazo. Está muy rico. Perdona que sorbete porque está caliente. Ya mi gente, estamos acostados, todavía está claro. Pero ya guardamos todo porque la verdad que estoy bastante cansado. Acá tengo mi GoPro, mi linterna, mi otra linterna Dynamo que se carga con la fricción para tener linternas por si acaso. Ah, gente, estoy cansadísimo y tengo una calor todavía. Estoy transpirando. Ya mi gente, nos vemos mañana. Ya está oscurecido casi del todo. Espero mañana los vaya bien. Buenas noches, nos vemos mañana. Mi gente, buen día, buen día. Ya amaneció. Ah, no, todavía está oscuro. Van a ser las 7 de la mañana y todavía no amanece. ¿Cómo posible? Pero estoy escuchando pájaros, sí. Así que ojalá haya entrado un poco de anchoa, algo para que entren los jurelitos. Las cabezas igual entran cuando entra anchoa. Nos vamos a levantar igual. Voy a ver si prendo un poco de fuego para hacer un poco de café. Y vamos a ver si podemos pescar algo. Vamos. Mi gente, antes de hacer fuego, mejor voy a ir a ver si sale algo inmediatamente. Tengo fe de que el mar nos puede dar algo ahora para desayunar, para comer proteína. Proteína omega 3. Todo lo que necesita nuestro cuerpo con el desgaste de ayer. Se ve un poco oscuro, así que para que me disculpen, pero pronto va a empezar a amanecer. Ahora han entrado hoy día los jurelitos. Aparte que salió el sol, debería picar inmediatamente ahora que salió el sol, porque el señor no brilla harto.
Ya, creo que vamos a despedir el video hasta aquí. Se intentó, gente. Ya, mi gente, vamos a empezar a desarmar las cosas y nos vamos. Ya, mi gente, llegó la hora de decir adiós. Vamos a recoger todas las cosas. Esta madera no la ocupamos, así que me la llevo. Me sirve para otra aventura. Mi gente, nos despedimos ya. Tenemos todo guardado, tenemos todo listo para irnos. Espero que les haya gustado el video. Espero lo hayas disfrutado. No se logró lo que queríamos, que era poder sacar pescado, proteína para poder comer. Se comió poco. Se hizo bastante esfuerzo para poder lograr pescar algo. No se pudo sacar nada de las rocas, mariscar como se le llama, o recolectar. No se pudo hacer nada porque la mar no nos dejó. Ahí está la culpable. Pero bueno, se hizo el intento, como les dije. Se pasó harta calor. Se comió poca comida. Se comió esas papas que les mencioné, que eran papas camote, ahora me acordé, una papa dulce. Y eso se quema así en el cuerpo, se quema rápido. Pero bueno, se pasó la noche, se pasó bien la noche, al menos se durmió bien. Entonces en otra jornada los veremos, gente, y espero que sea mejor. Vamos a seguir subiendo videos cada 8 días para que se suscriban, le den like al video si les gustó, comentar, y eso más que nada, y compartan. Se lo agradecería a sus amigos, familiares. Eso. Nos vemos en otra jornada, gente, con esta vista hermosa. Nos despedimos. Chao, gente, nos vemos. Adiós.